este corazón que no encuentra reposo si no es contigo. Ven, te necesito para que le des sentido a este corazón que no encuentra reposo si no es contigo. Y nuestro punto en esta mañana, en este periodo de introducción y de bienvenida a todos aquellos que habéis llegado y habéis entrado por esos atrios, como dice el salmista, con ese espíritu de alabanza, de adoración al Señor, de reconocimiento de su presencia y de su grandeza en medio de todos nosotros. ¿Se oye? ¿Sí? Bueno, es que me decían por allí que no se oye al final. Vamos pues a entonar el himno número 1 que encontraréis en el boletín. Alma, bendice al Señor, Rey potente de gloria. Vamos a ponernos en pie. Paremos los móviles, por favor. Ya suena algo por ahí. Versículos del 14 al 21. Buenos días. Bueno, dice la palabra del Señor. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos,
según el poder que actúa en nosotros. A Él sea gloria en la Iglesia en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Con este espíritu y esta lectura vamos a seguir dando gloria a nuestro Señor Jesucristo a través de este tiempo de alabanza, de cánticos, en fin, de lecturas que nuestro hermano Isaías pues va a compartir con nosotros. Muy buenos días. Muchas veces solemos iniciar una oración con la frase "yo te pido, Señor", que normalmente es algo que predomina bastante en ella. Y a veces se nos olvida un poquito pues lo que es dar las gracias, bendecirlo, alabarlo. Pero a todos se nos manda que adoremos a Dios, como podemos leer en Isaías 43:21, donde se nos explica que la alabanza es una de las razones por las que fuimos creados. En el versículo dice: este pueblo he creado para mí, mis alabanzas publicará. Somos creados para su gloria. Es un deber que tenemos. Me gustaría comenzar con el cántico número 175, en el que nos dice: somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, que llevaremos su gloria, trayendo esperanza y nuevas de salvación. Cántico número 175. Una sola frase o pocas palabras puede hacer que uno se anime, que se sienta feliz. Puede que en un momento dado uno pueda tener alguna preocupación, que pueda tener problemas que ronden la cabeza, que uno esté triste por algo en especial, ¿no?
Si podemos leer en Isaías 40 del 29 al 31, en estos versículos nos dice: Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen. Pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Dios nos dice que no estemos tristes, que nos liberemos de nuestras preocupaciones, ¿no? Que con Dios debemos estar siempre animados. En 1 Pedro 5:7 se nos dice: descargad vuestra ansiedad, porque Él siempre está cuidando de nosotros. Somos creados no solo para adorarle, sino también para nuestra soledad. Tal y como dice el cántico número 8, Dios debe ser una luz en nuestro corazón, que ilumine ese camino que recorremos diariamente. Cántico número 8. Pues podríamos continuar con el cántico número 20, siguiendo esta misma línea.
cada día. Familia, trabajo, una vida, la vida, la salvación. Siento esto un reflejo del gran amor que tiene hacia nosotros. Tal y como podemos leer en Efesios 2:4. Dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor, con que nos amó. Pues me gustaría finalizar este periodo de alabanza cantando el cántico Cantaré de tu amor. Y que recordemos el sacrificio que hizo y que sigue haciendo por cada uno de nosotros. Gracias Isaías y a todo el grupo de alabanza por este tiempo que hemos podido ofrecer como una ofrenda también de gratitud a nuestro Dios. Y vamos a pasar también a seguir ofreciendo, ¿verdad?, al Señor a través de las ofrendas, de los diezmos. Como dice el apóstol Pablo a los Corintios, dice, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por obligación, porque Dios ama al dador alegre. Vamos pues a pasar estas ofrendas. Voy a pedir a José que tenga esta oración. Gracias, Padre, por estos momentos que podemos sentar nuestra ofrenda delante tuyo. Queremos seguir adorando con ella, Señor. Gracias por la seguridad que nos das, hijos tuyos, Señor, por el cuidado que
día a día notamos que tú tienes para con nosotros, Señor, por la seguridad que nos da el sentirnos amados por ti, Señor. Queremos, Señor, presentar estas ofrendas delante tuyo y lo hacemos con la alegría de sentirnos hijos tuyos, Señor. Bendícelas y hazlas grandes a tu nombre, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, vamos a compartir algunos anuncios de la comunidad para tenerlos en cuenta en nuestra agenda y poderlos seguir. Recordad que esta tarde, a las 5 de la tarde, tenemos todos los alumnos que estáis matriculados, preparados para servir. Bueno, pues tenemos nuestra clase, así es que a las 5 de la tarde nos vemos aquí. Recordad también que el tema de operación del niño de la Navidad, esas cajitas que tenemos que ir preparando para poder transmitir como obsequio, regalo a niños necesitados de otros lugares, pues el domingo próximo, día 2, es el último día. Por lo tanto, preparadlo porque como máximo tiempo ya para entregar es el día 2, que es el próximo domingo de diciembre. También recordad que tenemos el día 2, el domingo próximo, reunión de la asamblea de iglesia. Esto es exclusivamente para los miembros de la congregación y la reunión será a las 6 de la tarde. También queremos transmitiros a los jóvenes que recordéis que el sábado próximo a las 8 hay una reunión y hay algunas cosas de matiz especial y que enfatizar, por lo tanto, que no falte ninguno, que pueda estar prácticamente todo el grupo para que todos podáis recibir aquello que se va a tratar y se va a hablar. Y también queremos recordar otro anuncio y es el tema del ensayo para la obra de Navidad que tendrá lugar el sábado próximo a las 5:30 de la tarde. Es un ensayo conjunto de los pequeños e intermedios aquí en la iglesia. Bien, pues después de estos anuncios y tomar nota de ellos, vamos a tener una lectura bíblica donde nuestro hermano Miguel hoy pasará el mensaje de la palabra de Dios. El tema central que él va a compartir con nosotros esta mañana podríamos titularlo Dios y el sufrimiento humano, y vamos para ello a leer el capítulo 3 del libro de Génesis, que nos dice así la palabra del Señor. La serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Yahvé Dios había hecho, y dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho no comáis de ningún árbol del huerto? La mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni lo tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis. Pero Dios sabe que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, conocedores del bien y el mal. Al ver la mujer que el árbol era bueno para comer, agradable a los ojos y deseable para alcanzar la sabiduría, tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido, el cual comió al igual que ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y se dieron cuenta de que estaban desnudos. Cosieron pues hojas de higuera y se hicieron delantales. Luego oyeron la voz de Yahvé Dios que se paseaba por el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Yahvé Dios entre los árboles del huerto. Pero Yahvé Dios llamó al hombre y le preguntó: ¿dónde estás? Él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo, por eso me escondí. Entonces Dios le preguntó: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Acaso has comido del árbol del cual yo te mandé que no comieras? Y el hombre le respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Ella respondió: la serpiente me engañó
y comí. Y Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias, y entre todos los animales del campo. Sobre tu vientre te arrastrarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el talón. A la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores de tus embarazos. Con dolor darás a luz a los hijos. Tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo: no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado y polvo eres, y al polvo volverás. A su mujer Adán le puso por nombre Eva, por cuanto ella fue la madre de todos los vivientes. Y Yahvé Dios hizo para el hombre y su mujer túnicas de pieles, y los vistió. Luego dijo Dios: el hombre ha venido a ser como uno de nosotros, conocedor del bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano, tome también del árbol de la vida, coma y viva para siempre. Y lo sacó Yahvé del huerto de Edén para que labrara la tierra de la que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso querubines al oriente del huerto de Edén y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Bien, hasta aquí la palabra del Señor, y vamos a hacer una oración que el Señor bendiga esta palabra. Señor, te damos gracias una vez más. Estamos abiertos de mente y corazón para recibir tu palabra. Una vez más queremos que tu Espíritu, Señor, nos hable y nos confronte y nos provoque para retarnos a un mayor compromiso con tu palabra y una mejor relación contigo y con nuestros semejantes. Bendice pues la palabra de hoy y haz que podamos entender aquello que tú has puesto en el corazón de nuestro hermano para que comparta con nosotros en este día. En el nombre de Jesús te damos las gracias. Amén. Bueno, buenos días. Fijaros un detalle, el texto que ha leído Josué esta mañana es un texto tremendamente crucial. Es la frontera entre el antes y el después del estado del ser humano. Fijaros, en mi Biblia solo hay una página desde el capítulo, desde el inicio, desde la grandeza y la gloria del ser humano hasta la miseria en la caída del ser humano. Solo han pasado 2 capítulos. Existe toda una palabra de Dios que habla sobre este tema. Bueno, como ya adelantó Josué, el tema de esta mañana es Jesús, Dios y el sufrimiento humano. Y me gustaría, porque me ha gustado, no nos habíamos puesto de acuerdo, pero me ha gustado uno de los textos que se han leído en el tiempo de alabanza en Efesios, en el capítulo 4, dice Pablo que pero la piedad de Dios es grande e inmenso su amor hacia nosotros. Por eso, aunque estamos muertos en razón de nuestras culpas, nos hizo revivir junto con Cristo. Y en admiraciones, la salvación es pura generosidad de Dios. Me gustaría que tuvieseis este texto en mente, de que la salvación es puro amor de Dios. Dios y el sufrimiento humano. ¿Y por qué este tema? Creo que es necesario de vez en cuando volver sobre este asunto, sobre este tema. Creo que por varias razones. Uno, porque representa, yo creo que es uno de los temas que más nos molesta a los creyentes comprometidos. El hecho
de creer en un Dios todopoderoso y creer en un Dios que en su naturaleza es Dios de amor, y sin embargo vivimos en un mundo creado por Él, corrompido, malvado y lleno de pecado. Algo está sucediendo. Segundo, porque considero que este tema, el tema del sufrimiento humano, es uno de los principales temas que se ponen encima de la mesa para demostrar que lo que nosotros estamos creyendo, por lo que nosotros estamos aquí en esta mañana, es mentira. Es absurdo el que nosotros estemos aquí esta mañana, y la prueba la vais a tener en cuanto crucéis nuevamente la puerta de la iglesia hacia afuera. Hacia adentro todo es maravilloso, hemos alabado a Dios, qué grande es Dios, el amor de Dios todo lo puede, el amor de Dios todo lo hace, pero no os preocupéis, cuando salgamos fuera, toda esa realidad se viene abajo. Es el gran tema, el sufrimiento, la situación en la que nos encontramos, las catástrofes por las que el hombre dice Dios no existe. Y en tercer lugar, porque creo que el sufrimiento humano forma parte de nuestras vidas, forma parte de nuestro día a día, forma parte de nuestra iglesia, de nuestra congregación. Y por eso es bueno, de vez en cuando, volver a retomar este tema tan duro, tan difícil y que tanto nos contrasta. Porque creo que la pregunta de si Dios existe, ¿por qué hay tanto sufrimiento en la tierra? Y son varias las razones. Bueno, hay sufrimiento porque ¿cómo permite Dios? Pues eso, la maldad, ¿cómo permite Dios? Los terremotos, ¿cómo permite Dios? Los huracanes, nos lleva a la expresión de que a Dios, bueno, está ahí en su nivel todopoderoso y a Dios no le importa absolutamente nada. Para otros es una cuestión de que a Dios no le importe, sino que es que Dios es malvado. Sí, tenemos un Dios caprichoso. Un Dios que tantas veces los grandes sabios griegos, sumerios, han hablado de esos dioses caprichosos, de esos dioses todopoderosos, o de un Dios todopoderoso que es caprichoso y que es malvado. Y simplemente un día se aburrió e hizo lo que nosotros tenemos delante. O bien que sí que existe Dios, que Dios es tremendamente impotente para solucionar los problemas, o la solución más sencilla de todas, que Dios simplemente no existe. Y es un problema, ¿verdad? Es un problema, y es un problema difícil de encajar. Si Dios existe, si Dios es real, si aquello en lo que nosotros nos fiamos, si aquello en lo que nosotros hemos creído, si aquel en el que hemos puesto toda nuestra esperanza es real, ¿por qué existe el sufrimiento? ¿Por qué existe la maldad? ¿Por qué vivimos en un mundo con estas características, en esta situación? ¿Por qué? Hay un libro de C.S. Lewis, El problema del dolor, que dice: si Dios fuera bueno, hubiera querido hacer a sus criaturas perfectamente felices. Y si Dios fuera todopoderoso, hubiera sido capaz de hacer lo que Él quería. Pero, dice este autor en este libro, las criaturas no son felices. Conclusión: por lo tanto, Dios carece o bien de bondad o bien de poder, o de ambas cosas a la vez. Bueno, Josué ha dicho que íbamos a centrar el mensaje en Génesis 3. No lo podemos centrar en Génesis 3, porque además la Biblia no hace una exposición sistematizada del por qué esto es así, del por qué existe el mal, del por qué existe el sufrimiento. No hay un texto donde podamos ir y encontrar la narración expositiva que nos dé la solución, que nos dé la explicación textual del por qué estamos haciéndonos en esta mañana estas preguntas. Ahora bien, lo que sí hace la palabra de Dios son muchos acercamientos específicos al problema. Desde el capítulo de Génesis, desde el capítulo 1 de Génesis hasta el último capítulo de Apocalipsis, Dios
la palabra de Dios, su revelación se está acercando al problema de la creación, al problema a qué y quién es Dios, al problema del mundo, a qué es el mundo y qué es el ser humano. Eso sí es lo que hace la palabra de Dios. Y en base a estas aproximaciones que la revelación de Dios hace, son por las que me gustaría en esta mañana, y teniendo como base esta situación, el sufrimiento del Dios y el sufrimiento humano, hacer 5 observaciones a este problema. No voy a intentar resolverlo, ni mucho menos, ni es mi intención resolver esa cuestión, pero vamos a acercarnos haciendo 5 observaciones. Hay cosas que pertenecen, evidentemente, a la voluntad y a la supremacía de Dios, y nosotros nunca, mientras estemos aquí, llegaremos a entenderlo. La primera observación que me gustaría hacer con vosotros es que la creación del ser humano implica necesariamente la posibilidad de sufrimiento. Y esto, ya de entrada, me diréis, imposible. Esa primera observación que has hecho contradice totalmente lo que la palabra de Dios dice. Es decir, que la creación del ser humano implica necesariamente la posibilidad de sufrimiento. ¿Acaso no dice la palabra de Dios que Dios creó todo bueno? ¿Lo dice o no lo dice? Creo que en todas nuestras Biblias dice eso. En Génesis 1:31, para ser más implícitos, aparece esta declaración: y vio Dios todo cuanto había hecho, y cómo era lo que Dios había hecho. Bueno. Y no era bueno solamente, y era bueno en gran manera. Aceptamos, evidentemente, que lo que Dios creó, lo creó bueno, pero quizás sería bueno entender qué significa el adjetivo bueno en la palabra de Dios. ¿Qué quiere decir el Antiguo Testamento cuando habla de que Dios lo creó todo bueno? Bueno, pues cuando el Antiguo Testamento habla de bueno, abre un abanico de acepciones. Bueno puede ser algo que es correcto. Bueno puede ser, esta palabra puede ser algo que es bello, algo que es agradable, algo que es útil. Pero ¿cuál es el sentido del escritor de Génesis cuando dice que Dios creó, que todo lo que Dios creó era bueno en gran manera? Pues lo que está diciendo básicamente, hay un escritor que lo dice, lo bueno que es que dice que el sentido, que habla en un sentido muy específico. Lo bueno de Génesis, lo bueno de la creación de Dios es que es beneficioso para el ser humano. Cuando Dios dice que lo que ha creado es bueno, Dios está diciendo que lo que he creado es beneficioso para el hombre. ¿Por qué? ¿Por qué es esta la acepción? Porque ¿quién es el centro de la creación? ¿Por qué crea Dios? ¿Cuál es el centro de la creación? El centro de la creación pensamos que es Dios, de ninguna de las maneras. El centro de la creación es el Espíritu Santo y existente. Entonces, no. ¿El centro de la creación es Jesús? No. Ni siquiera el centro de la creación son los ángeles. ¿Quién es el centro de la creación? El hombre. El ser humano es el centro de la creación. Todo lo que Dios crea, lo crea con un sentido único, bueno. ¿Por qué? Porque es beneficioso. Lo crea para su última creación. La creación del ser humano, la creación del hombre y la creación de la mujer. Todo lo demás, el mar, el agua, la hierba, los animales, etcétera, 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 Dios los ha creado para el ser humano. Por eso dice Génesis que lo que crea es bueno. Avanzamos un poquito más y estos términos son importantes. ¿Por qué? En un sentido de por qué, de cómo crea Dios a ese centro de la creación. ¿Cómo lo crea? Lo crea primero libre. Dios crea al hombre en libertad. Ojo, que cuando Dios está creando en estas condiciones, está adquiriendo un compromiso
Y después vais a ver ese compromiso. Está creando con suficiente conciencia y sabe lo que estaba haciendo. Dios está creando al hombre y lo está creando libre. ¿Y qué hizo el hombre con esa libertad que recibió? Pues sí, lo hizo para... el hombre podía haber hecho, la mujer podía haber hecho exactamente lo que Dios quería o lo que Dios no quería. Y el hombre dijo, vamos a hacer lo que Dios no quiere. Y vamos a emplear todo lo que Dios nos ha entregado para hacer lo contrario a por qué Dios nos lo ha entregado. Él usó su libertad en este sentido. En segundo lugar, nos dice Génesis que le otorgó un señorío. Si era bueno, y esa acepción de bueno es beneficioso para el hombre, para el ser humano, Dios le otorga el dominio de la creación al ser humano, le otorga señorío. Y evidentemente, ¿eso qué significa? Que todo aquello todas aquellas decisiones que el ser humano toma van a afectar directamente al resto de la creación. Totalmente, porque el ser humano, el hombre y la mujer, son los señores de la creación, los señores de la naturaleza, los señores de todo aquello que Dios les ha creado. ¿Esto qué significa? Pues que aquello que Dios ha creado para ser beneficioso, ahora también puede ser creado para ser perjudicial. El agua que les quita la sed también puede ahogarles en este momento. Por eso, este capítulo 3 de Génesis que hemos leído es una auténtica tragedia, porque nos habla de la caída del hombre, nos habla de la caída de la mujer, nos habla de la separación, nos habla de la ruina del motivo de la creación del hombre, pero no solamente eso, nos habla de la ruina de toda la creación de Dios, toda la creación de Dios. ¿Y esto a dónde nos lleva? Nos lleva a una segunda observación, que es que el sufrimiento en general es el resultado del pecado en general. ¿Qué quiere decir esto? Adán pecó. Y cuando Adán pecó, nos habla Génesis capítulo 3, que sucedieron dos cosas. ¿Qué sucedió? En primer lugar, la muerte. Y en segundo lugar, ¿qué pasó en segundo lugar? Una maldición. Dios maldijo al hombre como a la creación. Dice Génesis, lo habla en ese sentido. Y esto tal vez solamente sea una de las pocas matizaciones de todo lo que habla Romanos capítulo 8 y versículos del 20 al 22. Entre otras cosas dice que la creación fue sujeta a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Por tanto, también la creación misma, fijaros lo que dice Romanos, la creación misma será liberada de la esclavitud, de la corrupción, a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Los males generales que experimentamos son consecuencia, dice la palabra de Dios, de esa decisión general que nos narra el libro de Génesis. Pero también lo son de los problemas, de los sufrimientos y de las situaciones particulares. Y llegamos a la tercera observación. La mayoría de ese sufrimiento particular fijaros que digo la mayoría de ese sufrimiento particular es el resultado de pecados concretos. ¿Cómo nos gusta culpar a Dios? Porque Dios lo ha hecho mal, porque Dios es malvado, porque Dios no se preocupa, porque Dios no está por lo que está, porque Dios no existe. Pero fijaros un momento lo que acabo de decir sobre esta tercera observación.
Fijaros en las grandes desgracias de la humanidad. No sé, por ejemplo, el genocidio de los judíos, a consecuencia de qué fue origen o cuál fue su origen. Las guerras mundiales, los grandes sufrimientos de la humanidad, ¿a dónde debemos buscar su origen? Los desastres naturales. A veces las grandes consecuencias del desastre natural no son el propio terremoto o la propia inundación, sino la maldad del ser humano en quedarse con todas aquellas ayudas que mitigarían todo ese sufrimiento. Los sufrimientos a menor escala, las separaciones, los maltratos, etcétera, etcétera, etcétera. No sé cómo ya alguien llegó a una cifra, pero hay una cifra que ronda que dicen que el 95% de los sufrimientos o del sufrimiento humano se puede atribuir directamente al ser humano. Pero nosotros seguimos insistiendo en culpar a Dios. Bueno, llegados a este punto, quizás la pregunta lógica, la pregunta normal sería, bueno, pues si están así las cosas, que Dios no pudo crear al ser humano y su modelo sin posibilidad de sufrimiento, si están así las cosas en las que Dios sabía que a pesar de que crearía de esta forma, libremente el hombre iba a escoger el camino erróneo, ¿por qué decidió crear Dios entonces? ¿Qué sentido tiene todo esto? Es una buena pregunta. ¿Por qué? Si esto iba a ser así, y Dios lo sabía perfectamente, porque Dios es omnisciente, ¿por qué? Vosotros tenéis la respuesta. A mí se me ocurren dos. Una, la primera de todas, es que no lo sé. No lo sé. ¿Por qué Dios decidió crear al ser humano? No lo sé. Pero por otro lado puedo especular una segunda respuesta. Especular una segunda, que Dios eligió el bien mayor. A sabiendas de lo que iba a suceder, a sabiendas de cuál iba a ser la decisión del ser humano, Dios decide que sí, que quiere crear la naturaleza y todo aquello, entregárselo a su máxima creación. La palabra de Dios, y es otro tema totalmente distinto, nos va a decir y nos va a contar por qué y para qué estamos aquí. ¿Cuál es nuestro sentido y nuestro porqué de vivir, de ser seres humanos? ¿Y cuál es nuestro destino final? Pero no es el tema ahora. Dios elige, tal vez, el bien mayor. Crear, a sabiendas, crear libremente al ser humano, adquirir un compromiso que vamos a ver más tarde, al final, que no le costó barato. Bueno, ¿y por qué Dios? Si Dios decide que sí, que vale, que crea, que ha creado, aunque no sabemos el por qué ahora no, si es un Dios tan omnipotente, si es un Dios tan poderoso, si es un Dios tan amoroso, ¿por qué no erradica la maldad ahora? ¿Por qué no coge y decide, bueno, pues se acabó, vale, la decisión ha sido errónea y vamos a acabar con esto, vamos a ponerle fin, se acabó la maldad. Vamos a ir por la opción A, elegisteis la B, vamos a volver a la opción A. Quizás, porque la única manera de tomar esta decisión sería destruir todo. Destruir a todo ser moral es lo que tendría que hacer. Destruir a todo ser moral que fuese capaz nuevamente, en su libertad, de volver a caer. ¿Por qué? Si paraliza, se acabó todo, bueno, vale, todo, partimos de cero, vale, ahora cabe la posibilidad de que vuelva a caer. Bueno, pues para erradicar eso, eliminemos el origen del mal, y es la destrucción total. O sea, para aniquilar la maldad, Dios tiene que destruir todo y empezar de nuevo. Pero eso es lo que va a hacer. Dice la palabra de Dios que eso es lo que va a hacer. Apocalipsis 20, capítulos del 1 al 15.
del 21:4, el 22:3 al 8. Pero ahora, eso será lo que sucederá, pero ahora Dios nos dice, Dios, segunda de Pedro, capítulo 3 y versículos del 8 al 9, Dios está esperando. Dios en su paciencia está esperando a que la gente se arrepienta. Bueno, si Dios sigue siendo, tercera pregunta, si Dios sigue siendo tan poderoso, ¿vale?, que no destruya, que, ¿vale?, entendemos el por qué Dios ha creado o no lo entendemos, pero bueno, pues que no sea tan drástica la situación, que no sea tan drástica, que ponga algún remedio menos drástico, que invalide las consecuencias de la maldad del ser humano, que las invalide, que no tengan efecto. Por ejemplo, si yo ahora tomo la decisión de suicidarme, de subir a un 29º piso y tirarme de cabeza, esa decisión que yo estoy tomando libremente va a suponer sufrimiento para mi mujer, para mis hijas, para mi familia, para mis amigos, un sufrimiento inmerecido. Dios, ¿por qué no actúa en esa situación? Dios no me elimina, Dios no me borra del mapa. ¿Por qué no mitiga la consecuencia de ese pecado? ¿Por qué no elimina la fuerza de la gravedad en el momento de la caída? ¿Por qué mientras voy cayendo no me convierto en un bloque de acero que cuando me estampe contra el asfalto no me suceda absolutamente nada? ¿Por qué Dios no actúa en situaciones como esta, poniendo continuamente soluciones a la maldad del hombre, continuos pecados, y Dios poniendo la solución para que no se produzca? Porque acordaros de que Dios nos creó libres de tomar decisiones, libres de decidir qué es lo que quiero y qué es lo que no quiero hacer. Y hoy en día Dios mantiene su compromiso. De la misma forma como nos creó, Dios mantiene su compromiso de que nos deja a nuestro libre albedrío. Y esto nos vuelve ¿os acordáis de la primera observación? La creación del ser humano implica necesariamente la posibilidad de sufrimiento. La implica. Por todas estas observaciones que hemos ido viendo. Y esto nos lleva a una cuarta observación. Lo bueno y lo realmente malo a veces no son lo que pensamos. ¿Qué quiere decir esto? Hablamos en términos de bien y de mal, de bueno y de malo. Muchas veces para nosotros identificamos lo bueno con lo placentero en este momento. Para mí algo bueno es algo que me es placentero ahora, y algo malo es algo que no me es placentero ahora. Pero fijaros una cosa, ese es mi punto de vista. La palabra de Dios, la Biblia, tiene otra visión totalmente distinta del sentido de bueno y del sentido de malo. En primer lugar, ¿qué es para Dios bueno? Cuando la palabra de Dios habla de bueno, y fijaros la acepción primera de bueno que vimos, y ahora volvemos a hablar acepciones de bueno. Para la palabra de Dios, ¿qué es bueno? Lo realmente bueno no se mide tanto en términos de lo que nos trae placer personal. Desde el enfoque de la palabra de Dios hablo. No es aquello que nos da placer personal, algo que es bueno, sino, fijaros la gran diferencia. Para la palabra de Dios, para Dios, algo bueno es algo que nos hace como Dios, que nos asemeja a Dios. Leed Romanos capítulo 8, versículo, por ejemplo, el versículo 28. Sabemos además que a los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien, a algo bueno, ¿verdad? ¿Y qué es el bueno? Seguimos leyendo. La respuesta la tienes en el siguiente versículo, en el 29. Para que fuésemos hechos conforme a la imagen de Dios.
Es bueno porque nos conforma como Dios, como a Dios. Nos asemeja a Dios. Eso es para la palabra de Dios algo bueno. Por lo tanto, para entender el concepto del bien y del mal, de lo malvado y de lo caído, del sufrimiento, debemos tener muy claras las acepciones y las interpretaciones que hacemos de las expresiones de la palabra de Dios. El máximo bien según Dios, ¿qué es? Pues es ser conforme al carácter de Cristo. Eso es el máximo bien para el ser humano, para el hombre y para la mujer, el ser conforme al carácter de Cristo. ¿Y qué es en segundo lugar algo bueno? Algo que decíamos, algo bueno es algo que me es placentero ahora, que lo disfruto, que lo siento, me da placer ahora. Sin embargo, para la palabra de Dios, algo bueno es conformarnos a Dios, pero en tiempo ¿cuál? Lo realmente bueno se mide en la Biblia en términos de eternidad. En términos de eternidad. No en términos de lo pasajero, de lo efímero. Algo que me es bueno ahora y ya se me va, y se me ha escapado. Lo bueno, lo verdaderamente bueno, el bien para el ser humano es conformarse a la imagen de Cristo y en términos de eternidad. Eso es lo que va a ser bueno para mí. Ese futuro, esa eternidad, evidentemente, sin perder, sin dejar de pisar con los pies en la tierra. Fijaros lo que dice Romanos capítulo 8 y versículo 18. Tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables, dice el apóstol, con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Qué esperanza tan tremenda, ¿verdad? Qué esperanza. No son comparables. O 2 de Corintios, capítulo 4, versículos 17 al 18, dice: pues esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. ¿Escrito para quiénes? ¿Para quién escribe el apóstol? ¿Para los creyentes solo? Para los creyentes y para los no creyentes, porque a veces Dios priva a alguien de felicidad temporal para que se fije en lo eterno, en lo importante. ¿De qué le servirá? Dice Mateo, capítulo 16, versículo 26, ¿de qué le servirá al hombre ganar todo el mundo si pierde su alma? ¿De qué le va a servir? ¿O qué dará el hombre a cambio de su alma? Y podríamos contestar, miles de cosas. Desgraciadamente, miles de cosas. A cambio de nuestra alma, damos miles de cosas. Por tanto, deberíamos tener un poco de cuidado a la hora de evaluar algo. Porque dada la presencia en nuestro mundo del sufrimiento, Dios muchas veces se vale de eso precisamente, de ese sufrimiento, para producir en nosotros un bien que va a superar la felicidad pasajera y momentánea. Dios quiere producir en nosotros, tal vez utilizando ese sufrimiento, algo mejor. La semejanza a Dios vale más que todos los placeres temporales, y lo eterno vale más que lo pasajero. Pero a pesar de todo esto, a pesar de todo lo que hemos hablado, hay que tener mucho cuidado, porque la verdad es que simplemente no sabemos el porqué de tantas cosas. Simplemente no sabemos el porqué de muchas catástrofes que suceden. No tenemos una regla que lo mide absolutamente todo, que nos da la respuesta de todo y que nos dice por qué sucede cada cosa. Debemos tener mucho cuidado con estas interpretaciones y debemos tener también mucho cuidado porque no todo el sufrimiento del ser humano es consecuencia del pecado. Leeros el libro de Job. No todo el sufrimiento
es consecuencia de haber pecado. ¿Quién pecó? Este es cojo. Pues ¿quién ha pecado? ¿Su padre, su madre, su abuelo? Alguien ha pecado para que este sea cojo. Debemos tener cuidado con estas interpretaciones y llevarnos a una situación que es la de que al final lo que nos queda es la confianza. Debemos confiar plenamente en Dios. Pero no me gustaría dejar solamente estas 4 observaciones que pueden parecer muy teológicas o pueden parecer muy frías y que tal vez nos vayan directamente, aunque también es necesario a veces frente al sufrimiento templar la mente. Me gustaría avanzar un poco más y dar una 5ª observación para entender que a pesar de toda esta exposición teológica, al final, nuestro corazón quiere comprender, quiere entender, quiere hacer suyo que al final de todo, al final de las no respuestas a tantas y tantas preguntas, yo, tú, nosotros, le importamos a Dios. ¿Cómo sabes que le importas a Dios? Y esa es la base que va directamente a nuestro corazón. ¿Cómo sabemos que le importamos a Dios? Hay un libro que es La Cruz de Cristo, de Stott, que habla de una narración. No la vamos a leer ahora, la tengo aquí, pero no la vamos a leer por amor al tiempo, ya es muy tarde, donde dice que llega el final del tiempo y hay millones y millones y millones de seres humanos delante del trono, cegados por la gloria del trono. Porque eso sí, Dios es gloria. Ahí está. Dios es gloria, Dios es espíritu, Dios es eterno, Dios es inmenso. Dios, no podemos abarcar el concepto de Dios. No podemos, por mucha teología o muchas enciclopedias teológicas que tenemos, jamás entenderemos la grandeza y lo que significa Dios. Pues delante de ese trozo, millones y millones y millones de personas, llega el fin del día del juicio. Y hay gente, ¿cómo se diría?, más hecha para adelante. Decía, este Dios que me quiere juzgar ahora, que me va a venir aquí, me va a juzgar no sé ahora mismo por qué, cuando en su día alguien me puso un número en el brazo, hablando de un judío al que estuvo en unos campos de concentración, o este Dios que me viene a juzgar ahora cuando sufrí una violación, y etcétera, etcétera, o este Dios que viene a culparme ahora cuando he muerto en una horca simplemente por ser negro. ¿Dónde estaba ese Dios? ¿Dónde estaba Dios cuando todo esto me estaba sucediendo? Y así, millones y millones y millones de personas se iban destacando, poniéndose delante de ese gran trono para decirle a Dios, ¿dónde está tu autoridad moral para juzgarme a mí después de mi sufrimiento? Tú que estás ahí arriba con toda tu gloria, tú que estás ahí arriba con toda tu grandeza, con toda tu luz, que nos ciega, ¿me vienes a juzgar a mí ahora, después del sufrimiento que yo he pasado? ¿Todavía existe la osadía de ese Dios venir y juzgarme? Ya deberíamos hacernos la siguiente pregunta. Cuando quiero buscar a Dios, ¿dónde miro? ¿Dónde quieres buscar a Dios? ¿Dónde crees que puedes encontrar a Dios? Si miras al cielo, jamás vas a encontrar a Dios. Dios está en el cielo, en su gloria. Si quieres encontrar al Dios que te va a guiar, que te va a consolar, nunca debes mirar al cielo. Y el gran compromiso de aquel Dios creador, que hablábamos en nuestra primera de las observaciones, ese Dios que lo crea todo bueno, ese Dios que crea al hombre libre, ese Dios que le da al hombre toda la autoridad sobre la creación y que crea para el hombre, se estaba comprometiendo a sabiendas de que ese hombre, de que esa mujer, de que el ser humano iba a tomar la decisión equivocada, y así y todo los crea. Y a sabiendas de que ese resultado, el resultado de esa decisión del ser humano, le iba a afectar directamente. Eso es en lo que nosotros creemos. Esa es la base de nuestra esperanza y de nuestra felicidad. Que ese Dios fue el que más sufrió.
que ese Dios, por amor, nada más, no le movió ningún motivo más. El amor, el por qué creó, no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que de tal manera amó Dios, que eso le ha supuesto el que él haya sido el ser humano, porque Dios fue hombre, auténtico hombre, y sufrió más que cualquiera de nosotros. ¿Por qué? Más. Bueno, han clavado en la cruz a mucha gente, los han empalado, los han quemado, les han quitado la piel, los han metido en aceites hirviendo. Dios, Jesús, más clavado en una cruz. ¿Por qué? ¿Sabéis cuál fue el verdadero sufrimiento, el mayor sufrimiento de Jesús? Que cuando estaba sufriendo no estaba sufriendo por él, sino estaba sufriendo la ira de Dios mismo. Pero no la ira de Dios contra Jesús, porque Jesús no tenía pecado, no pecó, no tenía sentido que muriese. No tenía sentido, pero él sufre la ira de Dios. ¿Por qué? Porque la ira de Dios se concentra en toda la ira de todos los seres humanos en Dios, en Jesús. Toda. ¿Os imagináis ese sufrimiento? El único hombre que no había pecado, el único hombre justo, estaba soportando la ira de Dios por todos los seres humanos, los de antes, los de ese momento y los que van a venir después de ese hecho histórico. Ese fue el gran sufrimiento de Dios, despreciado y desechado, dice Isaías. Pero lo hizo para poder rescatar, lo hizo para poder restaurar esa libertad con la que el hombre con la que él había creado al hombre. Fue por esa victoria, y Dios venció, sí, Dios ha vencido. Dios ha vencido esa maldad, Dios se ha repuesto de esa situación, Dios está vivo, Jesús ha resucitado, Jesús está vivo, está en la gloria a la diestra del Padre, y ha venido con un reino. Y es ese reino en el que nosotros tenemos esa esperanza eterna, a pesar del sufrimiento, a pesar de las maldades, a pesar del pecado. Nosotros tenemos la esperanza puesta en ese reino, un reino del que ya formamos parte, un reino que nos compromete ahora a nosotros, nos compromete, nos obliga a hacernos mensajeros y para hacer participar a los demás de estas grandes maravillas que ha hecho por nosotros. Me gustaría acabar con un texto, con esto ya finalizamos, que encontramos en Isaías, en el capítulo 41, dice que el versículo 10, no temas, que estoy contigo, no te angusties porque soy tu Dios, te doy fuerza y voy a ayudarte, te sostiene mi diestra salvadora. Y el versículo 13 dice, porque yo, el Señor tu Dios, soy quien te toma de la mano, quien te dice, nada temas, porque soy tu auxilio. ¡Qué expresión tan maravillosa! Ese Dios que somos incapaces de abarcar en conocimiento, nos dice, personalmente, a cada uno de nosotros, yo soy el que te toma de la mano. Que el Señor bendiga su palabra. Vamos, después de esta exposición, este mensaje, después de ver que aquel que enmudeció y no abrió su boca delante de sus carniceros, verdugos, legisladores, también hará enmudecer y callar a todos aquellos que abriéndola se creían más torturados y sufridos que nadie. Y podrá demostrar que entrando el Hijo de Dios, sufrió como nadie por darnos la vida, por darnos la salvación. El cántico que tenemos en los boletines, con el cual vamos a despedir nuestro culto, es un cántico que nos reta, por lo tanto, a un seguimiento a aquel que siempre hizo el bien y aquel que nos propone una vida
buena, una vida aprobada por Dios. Alma, Señor, seguirte quiero, guiado por su luz. Mi ser a ti consagro, salvado por su cruz. Vamos a entonar este cántico y luego vamos a pedir a nuestro hermano Ramón Romeu que nos despida con una oración. Lo hayamos interpretado, lo hayamos asimilado y lo hayamos comprendido